Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la política del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista filosófico con Borja Gallego Pérez de Sevilla. Hola Borja, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, José Miguel, ¿qué tal? Pues Borja es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense y en la Universidad Cardenal Cisneros, y es autor de un libro titulado Las religiones políticas, cuyo enlace encontraréis en la descripción de este vídeo. Bien, pues en el último videoprograma estuvimos hablando sobre los totalitarismos y en este vamos a hablar sobre el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos, Borja. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que, como ya definimos de alguna manera en el episodio anterior, el totalitarismo, este que acabas de mencionar, José Miguel, es un concepto, ¿no?, que no solamente se puede reducir a la primera mitad del siglo XX, ¿no?, con las ideologías que todos conocemos, el fascismo, el nazismo, el comunismo soviético, etcétera, sino que, como, si no recuerdo mal, ya en aquella sesión comentamos, el totalitarismo es algo que tiene que ver no tanto con la violencia que se aplica sobre los individuos y sobre la sociedad, sino con esa capacidad de penetrar en la conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante, de alguna manera, y como también creo que apuntamos en aquella sesión, y esto de alguna manera me sirve para reconectar, entender que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, tenemos por supuesto el contexto de la Guerra Fría, han caído los nazis, ¿no?, han caído los fascistas italianos, ¿no? Pero como de alguna manera la forma de pensar liberal de los ganadores, ¿no?, en este caso de Occidente, tenemos, repito, la Unión Soviética por otro lado, que sería otro elemento de estudio, pero de momento nos vamos a centrar en este triunfo, ¿no?, de la ideología liberal, de la ideología occidental, ¿no?, que se proclama vencedora en Europa, cómo esto constituye todavía una forma de aplicar un pensamiento total. Lógicamente ya no sin la violencia que ejercía o ejecutaban los totalitarismos a la vieja usanza, que, como digo, ya todos conocemos y que no hace falta tampoco repetir. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera el mapa europeo queda reconstruido. Sabemos que Alemania queda dividido en dos, entre el bloque oriental y el bloque occidental, y la ideología liberal, en este caso, empieza a tomar ya la forma de socialdemocracia y empieza a tener un gran éxito, especialmente en los países del norte, que, como sabemos, todavía eh, conservan estas fórmulas administrativas, estas fórmulas estatalistas que conjugan el concepto de lo social, ¿no?, con el concepto de lo democrático. Y de alguna manera, esta juxtaposición entre esa forma de pensar social y esa forma de pensar democrática, que sigue la estela del liberalismo proclamado victorioso después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que se empieza a instituir en casi todos los países, repito, con mayor influencia o mayor impacto en los países del norte de Europa, pero en general se empieza a instituir en Europa y aparece este modelo garantista, ¿no? También es la época, disculpad, ya sabemos, de la aparición o del surgimiento de los grandes organismos supranacionales, ¿no?, supraestatales. Empezamos ya a explorar aquí la época de la supraestatalidad que nos lleva hasta donde estamos ahora, ¿no?, que por otro lado parece ser que apunta a la disolución del Estado, de la soberanía nacional, con todo esto del globalismo y una respuesta todavía soberanista, ¿no?, que de alguna manera enarbola la necesidad del Estado-Nación ante la disolución de las identidades culturales de las naciones. En cualquier caso, eso daría también para una conferencia muy interesante, la cuestión soberanista frente al globalismo. En cualquier caso, y volviendo a este contexto post-Segunda Guerra Mundial, el contexto de la Guerra Fría, sabemos que este modelo del bienestar empieza a instituirse bueno, pues, de una forma generalizada, de tal manera que lo que se busca precisamente es preservar al ciudadano, preservar de alguna manera a la sociedad de conflagraciones bélicas y de situaciones tan traumáticas y tan tremendamente atroces como fue, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este sistema del bienestar, basado en la garantía de derechos, etcétera, de alguna manera se extiende como, no solamente como un modelo de Estado, sino también como una ideología que, repito, parece ser que todavía se conserva, todavía triunfa. Cuando normalmente el debate o el diálogo entre
liberales y socialistas parece ser que no encuentran ningún punto en común, hay que recordar esto. Nosotros vivimos en estados que son socialdemócratas. ¿Pero qué significa realmente, ¿no?, la socialdemocracia? ¿Y por qué va a ser interesante a la hora de explicar también el concepto de ciudadanía, tal y como lo entendemos ahora, respecto de alguna manera, de la hipertrofia del derecho subjetivo? Socialdemocracia, también lo decíamos antes, ¿no? Lo social, lo democrático. Pero repito, cuando se producen estas polarizaciones, estas tensiones dialécticas entre socialistas y liberales, hay que recordar esto. Vivimos en una socialdemocracia. ¿Qué significa esto? Que el Estado está ahí. El Estado no pierde su protagonismo. El Estado interviene, con mayor o menor medida. Eso estamos de acuerdo. Hay estados un poco más intervencionistas, hay estados un poco más que se orientan un poco más hacia el espacio de lo privado, etcétera. Luego sabemos que también hay estados, como fue, por ejemplo, la administración Trump, que rescató ese proteccionismo, ¿no?, esa suerte de autarquismo moderno. Pero en cualquier caso, el Estado no pierde en tanto papel, en tanto estructura, en tanto institución de lo político, no pierde, ¿no?, su protagonismo. Pero al mismo tiempo, ahí tenemos la parte social, ¿no? Social en la medida en la que el Estado sigue engullendo la sociedad, sigue, digamos, identificándose, que esto es una herencia de la Revolución Francesa. Antes hablaba con José Miguel sobre que el tema de la Revolución Francesa ya estaba masticado en estos vídeos. En cualquier caso, siempre aparece porque es el origen de muchas de las cosas y muchas de las ideas que todavía hoy manejamos. Lo cierto es que tenemos entonces esta identificación entre el Estado y lo social, pero al mismo tiempo tenemos una ideología liberal, una ideología liberal, disculpad, amparada o de alguna manera que descansa sobre, bueno, un discurso progresista, que sabemos también con el tiempo que va a empezar también a alcanzar unas cotas de radicalización que desde luego en el año 45 o en el año 50 eran insólitas o impensables, ¿no? Es decir, por supuesto que el Estados Unidos de los años 50 era tremendamente conservador en lo social, en lo moral y en lo ideológico, pero eso no significa que las bases del liberalismo, en tanto esos principios democráticos, constitucionales y representativos, estuviesen ya institucionalizadas. Entonces tenemos, de alguna manera, repito, esta tensión, esta yuxtaposición entre esos dos modelos políticos, económicos, que de alguna manera copan o incluso opacan la vida del sujeto, ¿no?, el del individuo. Aquí yo creo que es interesante, en este caso, hacer dos distinciones. Una es la diferencia entre la política y lo político, y otra es precisamente el concepto del individuo, del sujeto, en este contexto o en este escenario de cosas. Porque así, a partir, digamos, de este mapa conceptual, es posible, yo creo, explicar con más detalle, con mayor nivel de profundidad, algunas de estas cuestiones, que por supuesto todas pueden ser discutidas y debatidas. Yo parto de la base de que luego en los comentarios, si es que los hay, la gente, bueno, pues toma partido, ¿no?, y expresa su opinión, y es algo legítimo en la medida de que al final, precisamente lo político, cosa que voy a tratar de definir ahora, se basa en esto, ¿no?, en la capacidad de discutir sobre lo común, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? Que es algo que en realidad ha desaparecido mucho antes de la llegada del estado del bienestar y de la socialdemocracia, ha desaparecido mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ha desaparecido antes incluso de la Revolución Francesa. La diferencia entre lo político y la política, de alguna manera, se resquebraja con el nacimiento del Estado. El mismo nacimiento del Estado, el mismo surgimiento del Estado, constituye ya el desahucio de lo político a favor de la política. ¿Cuál es la diferencia? Lo político, decía antes, es precisamente aquello que versa o aquello que trata sobre la vida en común, sobre lo público, sobre la comunidad, sobre lo social. Aquello que tiene que ver con la alteridad de los individuos que se relacionan unos con otros. La política tiene que ver con el ejercicio profesionalizado y técnico del poder. Esto es algo que se da, creo que ya lo dije probablemente en el primer vídeo, pero nunca está mal rescatarlo. Esto es algo de lo que se da cuenta de forma muy inteligente Nicolás de Maquiavelo, ¿no? Se da cuenta de que lo Stato es una nueva forma de ejercer lo político, y es un ejercicio de lo político
ya ha pasado por el filtro de la profesionalización, de tal manera que empiezan a surgir en aquella Italia, ¿no?, del siglo XV, empiezan a surgir ya los funcionarios, es decir, personas dedicadas expresamente en su ejercicio profesional a servir al Estado como nueva forma de lo político. Entonces, la política es la profesionalización de lo político, pero también es la profesionalización del poder. Y esta es la cuestión. Cuando aparece el Estado, sabemos que mientras que lo político, que es la esencia, ¿no?, de la organización humana, de alguna manera lo que hace es perseguir la supervivencia de la comunidad, estaba situada o estaba ligada en un orden, con un orden o bajo un orden natural de cosas que en última instancia lo que busca, lo que persigue es el bien común. De tal manera que si la vida de lo político, la vida en común, lo comunitario, versaba o rezaba sobre el bien común, porque era la meta de la sociedad civil, ¿no?, que aparte es una meta trascendente, es una meta que de alguna manera atraviesa o sobrepasa, ¿no?, o rebosa los límites de la contingencia, tanto se instala en el terreno de lo espiritual, tema que también es muy interesante, del que podremos hablar otro día. Lo cierto es que la política ya, como decía antes, versa sobre el concepto del poder, un poder desnudo que se ejerce bajo su propia capacidad de imposición, bajo su propia fuerza, ¿no?, su propia capacidad fáctica para imponerse. Bien. Entonces, esta distinción entre lo político y la política es esencial para poder comprender esta deriva de la estatalidad hasta este momento clave. Lo que tenemos hoy en día es esa socialdemocracia, ese estado del bienestar, que nos va a derivar en este moderno ciudadano, que es de alguna manera también eh, una herencia del viejo concepto del citoyen revolucionario, que lo tenemos digamos, en el vocabulario común de los ilustrados enciclopedistas prerevolucionarios, ¿no? Bueno, pues sirve para, de alguna manera, explicar cómo, insisto, en esta deriva estatalista, lo común ha perdido su espacio en lo público, lo cual, si lo piensas, no deja de ser una tremenda contradicción. ¿Cómo es posible que aquello que debe versar sobre lo común, sobre lo público, ya no sea lo común? Porque ¿qué es lo común realmente? ¿O quién habla sobre lo común? ¿O qué maneja? ¿O quién determina qué es lo común? Está claro que eso ya no lo hace la sociedad. La sociedad, que ya es una sociedad de masas, propia de la era de la estatalidad, es una sociedad atomizada, es una sociedad individualista, porque precisamente se ha reforzado este concepto mercantilista y capitalista del individuo para que de alguna manera centre su existencia exclusivamente en el consumo, y no digo consumo material en un sentido necesariamente económico, que también, sino consumo de sus propias necesidades y de su propia vida en sí mismo, una especie de ensimismamiento existencial, de tal manera que no sea capaz de proyectarse en lo público, pues al mismo tiempo, mientras esta sociedad de masas poblada de individuos que viven muy juntos, pero muy separados al mismo tiempo, existencialmente, ¿no? El otro, ¿no?, el ajeno. Yo me paseo por la Gran Vía de Madrid y está llena de gente, pero es el extraño, ¿no? No quiero que me toque, no quiero que se me acerque, es más, no quiero que me hable, ¿no? Si me habla, probablemente me violente, me moleste, ¿no? Esa idea, digamos, repito, de la atomización, de que somos átomos que formamos parte de una sustancia mucho más grande que es el Estado que ha asumido la sociedad. Entonces tenemos por un lado esto y por otro lado tenemos la extinción de lo público a favor de la estatalidad, porque, repito, nosotros estamos ahí, ciertamente, pero ¿qué grado de participación, qué grado de relación orgánica o directa tenemos con la cosa pública? Realmente nosotros, ¿qué podemos decir sobre lo público? ¿Cuál es nuestra verdadera imbricación o nuestra verdadera importancia en la cosa pública? Votar cada 4 años, un sistema de elección representativo. La representación exige, por definición, la ausencia del representado. A nosotros nos representan por dos motivos. Uno, cuando estamos incapacitados, porque no estamos mentalmente o no somos mentalmente capaces para ejercer una función, ya sea por una cuestión cognitiva o de salud, o sencillamente cuando no estamos, ¿no? Por lo tanto, esta idea de la representación, de la democracia representativa, de la democracia de masas, propia de una sociedad atomizada, anula o desahucia o abroga, como queréis expresarlo, la idea de lo político en sí mismo, y abroga
el concepto de lo común, el concepto de lo social, de lo comunitario, de la vida en común, de la polis al final, ¿no? Es el concepto básico y clásico de la filosofía política de los griegos, la polis, lo político. Político es lo común, ¿no? Pues esto desaparece. Pues, ¿qué tenemos de común nosotros? Pues si lo pensamos, aparte de prácticamente nada a nivel comunitario, a nivel social, lo que sí que tenemos en común, y esto sí que es digno también de estudio, son nuestros hábitos, pero nuestros hábitos consumistas, nuestras costumbres, digamos, más superficiales, nuestros deseos más bajos, nuestras pasiones más inmediatas. Eso es lo que tenemos en común. Es decir, ¿qué nos une realmente a los individuos? Que nos gusta comprar la misma ropa, que nos gusta viajar a los mismos sitios, que nos gusta consumir determinados alimentos porque están muy ricos, porque nos gusta ir a un restaurante y muy bueno y proyectarlo en las redes sociales, ¿no? Para que todo el mundo lo vea, ¿no? Pero en realidad esto es nuestra única vida en común, que opera de forma comparativa, opera a través de la imitación, del deseo, ¿no? Escuchaba también una conferencia muy buena hace poco en la que se explicaba cómo el Estado, de alguna manera, se compone bajo este trasunto capitalista, ¿no? Bajo esta sustancia o estructura capitalista, que lo que hace es promover el deseo sin necesidad, ¿no? Es decir, normalmente el deseo debe estar movido por una necesidad. Yo deseo abrigarme porque tengo frío, ¿no? Con lo cual es una necesidad natural. No obstante, este deseo ya puramente mercantilista de consumo no se basa en la necesidad, se basa en un eros, en una sensualización de lo material, en una sensualización del otro, que de alguna manera se proclama como un modelo a seguir, el cual nosotros tratamos de imitar porque representa un estatus. Y puede ser a través de la ropa, puede ser a través de un estilo de vida, puede ser a través incluso de un idioma, ¿no? El aprender inglés, porque así parece que somos más globalizados y es lo que hablan en las películas. Cualquier cosa, ¿no? Que se os pueda ocurrir. Y las redes sociales sirven para fomentar esto, por supuesto. Y esto es un instrumento no solamente de imposición de un Estado capitalista, pese todavía a convivir o de alguna manera refugiarse en esta socialdemocracia, que ahora lo veremos, ¿no? Ahora pasaremos a esa parte, que es garantista y que se anida en el estado del bienestar y que anula el concepto de la ciudadanía. Ahora lo vamos a ver también. Por lo tanto, tenemos esta sociedad que de alguna manera ha reducido su única vida en común a un sentimiento basado en la erotización del otro. Erotización en un sentido de consumo, repito, de consumo sobre ti mismo y de consumo sobre el otro. Y esto se puede dar de muchas formas diversas. Repito, no sé si lo he dicho ya, pero en cualquier caso lo añado, que las redes sociales son un instrumento de alguna manera de desplegar este deseo de imitación sobre el otro de tal manera que nunca antes se había hecho, ¿no? Es decir, es un instrumento no solamente de propaganda, Reas y Goebbels, no solamente es un instrumento de propaganda de las grandes élites plutocráticas mundiales que fomentan el globalismo, sino también es un instrumento de propaganda del deseo materialista, del deseo consumista y del deseo capitalista. De tal manera, repito, que nos movemos por una relación que ya no es de alteridad con el otro, ya no es de comunidad, sino de puro deseo consumista, repito, material, pero también moral, en la medida en la que queremos regenerarnos, que esto es una obsesión ideológica revolucionaria, regenerarnos moralmente. La regeneración moral para los revolucionarios franceses, bueno, pues pasaba por el triunfo de la revolución, pasaba por la imposición de una serie de doctrinas ideológicas basadas en sus lemas y en la diosa razón y en la sacralización de una serie de cuestiones de moda en la época que todavía arrastramos, como es el racionalismo, etcétera. Entonces, la cuestión de la regeneración moral, que repito, es una herencia revolucionaria, todavía hoy, ¿no? La podemos observar. Y esta regeneración moral ya no llega por la proclamación de unos hitos revolucionarios, sino por de alguna manera, la conquista de un estatus social, de un estatus económico, de un estatus moral, de un estatus social, como queráis definirlo, ¿no? Incluso un estatus sexual de carácter identitario, ¿no? Un estatus jurídico, un estatus de libertad, ¿no? Eso es la regeneración moral, es decir, el ser mejor a través de la conquista de una serie de terrenos que normalmente nos son atribuidos por el Estado. Es el Estado el que nos deja hacer determinadas cosas, el que nos deja sentirnos de una determinada manera, el que nos permite identificarnos, ¿no? El que nos permite acceder a determinadas escalafones de poder, el que nos permite acceder a determinadas riquezas. Bueno, otros dirán, no, eso es la mano privada, eso es... Bueno, en cualquier caso, es verdad que
ciertamente ahí está este elemento del emprendimiento, que de alguna manera a muchos les parece atractivo, de que uno puede llegar a alcanzar un determinado estatus por su propio esfuerzo, pero lo cierto es que al final esa tensión entre el capitalismo mercantilista, que erotiza lo material, que erotiza el consumo y erotiza el éxito profesional, no es incompatible con la idea de un Estado que al mismo tiempo lo que está haciendo es crear una, digamos, una situación psicosocial en la que persigue el individualismo, en la que se trata de fomentar el individualismo. Porque el Estado, aunque es de origen filosófica e ideológicamente colectivista, lo cierto es que el Estado persigue el individualismo. Por tanto, el Estado tiene una matriz liberal que es insalvable. Y entonces estas modas, muchas traídas de Estados Unidos, de la idea de la construcción del propio individuo en el mercado, ¿no? El hombre hecho a sí mismo, el país de las oportunidades, ¿no? Aquel que es capaz de progresar pues, a través de su propio esfuerzo, que es, repito, también es por supuesto una herencia protestante, eso que no le quepa la menor duda, ¿no? Esa obsesión que tenían por la santidad del trabajo, que entre otras cosas porque pensaban que eso les distanciaba de todo mal, ¿no? Uno se refugiaba en el trabajo, pues eso les impedía pecar. Bueno, pues esto al final, realmente, repito, y esto el que quiera que me lo discuta, no es incompatible con una situación estatal, una situación de una política estructural que lo que hace es fomentar la masa, pero la masa necesariamente, y por paradójico que resulte, porque es un oxímoron, la masa exige el individualismo. Porque si no tenemos individualismo capitalista, individualismo liberal, revolucionario, si ese individualismo no lo tuviésemos, no existiría la masa. La masa nace en la Revolución Francesa. La masa es un producto de los lemas liberales, de la ideología liberal que se fragua durante la Ilustración y que eclosiona la Revolución Francesa. La masa es un sujeto político moderno, es un sujeto político prácticamente nuevo, pero que se nutre precisamente del individualismo. Si nosotros tuviésemos una auténtica vida comunitaria, basada no en la erotización del otro, no basada en la imitación del modelo que desata mis deseos, ya sea por sus riquezas, ya sea por su belleza, si nosotros realmente tuviésemos una alteridad basada en lo común, basada en la idea de alcanzar un bien superior que no es inmediato y que no es material, no existiría la masa, existiría una sociedad natural, existiría una sociedad orgánica que se distanciaría del Estado, porque el Estado, por definición, es neutralizador de todas estas cuestiones. Esta sociedad orgánica, esta sociedad, digamos, madura, en la que los individuos se relacionan entre sí de forma sana, esta sociedad en la que los individuos, de alguna manera, no tratan de sustituirse los unos a los otros como entes prescindibles, ¿no? Sino que se entiende que cada uno tiene un papel fundamental en la medida en la que se respetan las diferencias ontológicas naturales de tal manera que la sociedad necesariamente tiene que estar compuesta por seres distintos, por personas distintas, de tal manera que no se impone el igualitarismo, pues el Estado y la socialdemocracia probablemente no hubiese podido prosperar, pero tampoco el liberalismo. Dicho esto, se me ha olvidado decir, pero viene a cuenta ahora perfectamente, que uno de los grandes instrumentos para la uniformización y la homogenización de la sociedad para construir estos hombres masa, ¿no? Estos sujetos masa de los que hablaba Ortega y Gasset en su famosa obra, es precisamente el capitalismo, porque, fijaos, nada ha conseguido hasta ahora igualar tanto a los individuos que el deseo consumista. Consumismo material, consumismo existencial, da igual. Consumismo que lo que hace es fagocitar al individuo, lo fagocita ya sea a través de su reflejo en el otro, en el ajeno, o sobre sí mismo. Feminismo, el aborto, son ideologías capitalistas, esto lo mencionamos en su momento, que se basan en ¿qué? En la proclamación de que el cuerpo es un bien privado y por lo tanto es autoconsumible. Y aquello que de nuestro cuerpo que no nos interesa se puede extirpar como un tumor. ¿Por qué? Porque forma parte de una esfera de privacidad sobre la cual nadie se puede introducir. Nadie nos puede, digamos, decir que parte de nuestro cuerpo nos podemos mutilar porque es una especie de bien privado que nosotros hemos adquirido y que es consumible, es fagocitable. Bueno, nadie no, el Estado, porque es el Estado el que va a permitir esa situación en la que el individuo es capaz de autocapitalizar su propia existencia y de imponer casi por la vía de la excepción una especie de ratio status sobre su propia vida o incluso sobre su propia biología.
Bueno, dejando esto de lado, que yo creo que también lo comentamos en la sesión pasada, seguimos manejando todas estas ideas, ¿no? Por recapitular un poco. La sociedad de masas, que alberga el individualismo, la socialdemocracia, que anula el Estado, ¿no? La socialdemocracia inmersa, de alguna manera, en esa estructura estatal que anula lo público, que al mismo tiempo que anula lo público, también asume lo privado. Hoy en día, la diferencia entre lo privado y lo público es muy difícil de distinguir. En términos económicos, tal vez. Es decir, bueno, todos tenemos claro que una cosa es un hospital privado y otra cosa es un hospital público. Hasta ahí todos llegamos. Pero lo privado, en tanto aquello que tiene que ver con la intimidad del ser, con la intimidad de la conciencia, eso creo que ya no se respeta tanto. ¿Por qué? Porque la ideología precisamente pasa por infiltrarse en el territorio de lo privado. Y eso lo hace a través de las ya mencionadas redes sociales, a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación de masas, a través por supuesto, de la educación, que es obligatoria para todo el mundo, con lo cual es un bastión inexpugnable, porque al final la educación está ahí, ¿no? Y tú puedes ir a un colegio privado, pero al final, si no recibes esa educación en el colegio, la recibirás de tu amigo, la recibirás de la televisión o de Netflix. Porque al final lo privado ha quedado reducido exclusivamente a una cuestión puramente anecdótica sobre si yo pago en un sitio o lo pago en el momento o lo pago a mis impuestos. Al final eso es lo privado, ¿no? Y la diferencia entre lo privado y lo público en la actualidad. O lo pago ahora o es una cosa supuestamente gratuita que me proporciona el Estado, pero que en el fondo yo también estoy pagando. Porque los políticos no lo han pagado, lo estoy pagando yo también con los impuestos. Lo estamos pagando entre todos, ¿no? Bueno, entonces es que eso es lo público. No, eso no es lo público. Eso es una capa de lo público, las instituciones que de alguna manera organizan la vida en común, pero la vida en común es mucho más. La vida en común no se puede deshacer de su sentido ulterior, ontológico y metafísico, que tiene que ver con el sentido de la caridad, con el sentido de la comunidad, con el sentido de la piedad del uno sobre el otro, que son elementos que luego el socialismo ha secuestrado y ha politizado, y que ha confundido bajo también la estela del liberalismo en esta socialdemocracia de carácter estatalista que es la que predomina después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta constelación de ideas. Por otro lado tenemos también el concepto de la ciudadanía, ¿no? Que es otro de los elementos que le comentaba yo a José Miguel que me apetecía comentar hoy, porque creo que es también o está muy relacionado con esta debacle o esta periclitación de lo político frente a la política, de lo social comunitario frente a la masa atomizada, frente a la vida orgánica, de la vida orgánica frente a la vida mecanicista, ¿de acuerdo? Y es la idea de un ciudadano que cada vez disfruta de más derechos imputados, derechos la mayoría de carácter emotivista, esto lo hemos mencionado alguna vez también, de carácter identitario, pero que al mismo tiempo cada vez tienen menos participación en lo público. Ya lo decía antes, ¿no? ¿Cuál es nuestro grado de participación en lo público? Votar cada 4 años, votar elecciones municipales, votar elecciones generales. Bueno, sí, es un cierto grado de participación, pero no es una participación basada en la libertad política, en un derecho que de alguna manera se consagre o que preserve la libertad política, que es la famosa libertad de los antiguos, ¿no? Esta famosa diferenciación entre la libertad de los antiguos o de los clásicos y la libertad de los modernos. La libertad de los antiguos era la auténtica libertad política, aquel que tenía que ver con la capacidad de participación del individuo en la cosa pública. La libertad de los modernos es la capacidad que yo tengo de elegir qué ropa me pongo, a qué discoteca voy, con quién me acuesto, a dónde voy de vacaciones y cuando pasen 4 años, a qué partido voto. Esa es la libertad de los modernos, que de alguna manera es muy complaciente, porque se enmarca dentro de este estado del bienestar que mencionábamos antes, ¿no? De este estado garantista, que de alguna manera lo que hace es adormecer la sociedad para que participe de forma inconsciente y que simpatice con las bondades que le presta, ¿no? Evidentemente, si tenemos sanidad pública, si tenemos educación pública, si tenemos una serie de servicios y aparte tenemos una serie de libertades que son muy disfrutables, nadie dice lo contrario, y yo puedo tener la pareja que yo quiera, identificarme como yo quiera, vestir como quiera, y un derecho de expresión que parece ilimitado, aunque sabemos muy bien que no es así, porque es unidireccional, ¿no?
Bueno, pues eso lo que hace es crear una sensación de libertad absoluta. Bueno, yo puedo hacer lo que quiera, porque el Estado me lo permite, mientras no cometa delitos, mientras no eh, cometa infracciones, es decir, mientras no conduzca a 200 kilómetros por hora por la Gran Vía y no mate a nadie, en un principio mi libertad es absoluta, porque tengo capacidad de decidir sobre lo que yo quiera, ¿no? Tengo capacidad, sobre todo cuestiones de carácter privado, cuestiones sexuales, repito, cuestiones identitarias. Entonces, una vez se alcanza esa conquista ideológica en la que la libertad de decisión, de toma de decisiones sobre cuestiones puramente privadas, pero no lo privado en el sentido íntimo de la conciencia, que eso es la verdadera privacidad, sino lo privado en un sentido estético, lo privado en un sentido hedonista, lo privado en un sentido sexual, lo privado en un sentido, digamos, erótico, lo privado en un sentido desiderativo del querer. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo soy esto, yo soy lo otro, yo me identifico, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer otro. El querer, digamos, lo privado en el sentido de la capacidad. ¿De acuerdo? Una vez nos satisfacen todas, es decir, toda esta plétora pues, de deseos y de alienaciones mentales, ¿de acuerdo? Nosotros nos creemos muy libres. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que aunque nosotros podamos disfrutar de todas estas cuestiones, que yo no digo que estén mal, tampoco voy a entrar en ese terreno. Yo creo que la gente puede hacer lo que quiera hasta un determinado punto. Y yo creo que precisamente no debe haber una institución pública que diga lo que con quién debemos salir o con quién no debemos salir o si podemos vestir de una manera o de otra, porque eso sería incurrir en un puritanismo que tampoco es viable. Pero dentro de eso, ¿no? Dentro de esta, digamos, amplia capacidad de decisión sobre nuestra vida diaria, garantizada y protegida por unos derechos civiles y unos derechos individuales y unas libertades, lo cierto es que cuando llega la hora de la verdad, la toma de decisiones, la toma ejecutiva de decisiones no nos pertenece. Nos ha sido totalmente extirpada, nos ha sido arrebatada, nos ha sido despojada por las élites del poder. Élites plutocráticas que de alguna manera navegan hacia la senda del globalismo, del universalismo y del capitalismo. Aunque vivamos en una socialdemocracia. Esto normalmente a la gente parece ser que no le entra muy bien en la cabeza. Que somos capaces de vivir en una socialdemocracia instaurada a partir de la Segunda Guerra Mundial con una serie de beneficios y de bienestares y de garantías sociales que nos proporciona el Estado, sin que esto sea óbice para que triunfe el capitalismo de forma estructural y el liberalismo con sus, digamos, doctrinas progresistas revolucionarias de forma institucional. Y entonces a esto nos encontramos, ¿no? La anulación de lo público y la anulación del ciudadano. El ciudadano al final es el que vive en las civitas, igual que lo público es la polis, el ciudadano es el que vive en las civitas. Para los clásicos esto era fundamental. El que vive en la ciudad, que era el centro neurálgico del acontecer político. Las civitas. ¿De acuerdo? Y la polis. Bueno, nosotros vivimos en las civitas, pero nosotros no somos realmente ciudadanos en un sentido clásico, porque nosotros no nos inmiscuimos en las decisiones de gobierno. Simplemente, esto se lo he preguntado alguna vez en clase a mis alumnos, hay que pensar cuántas veces nosotros hemos sido interpelados con un referéndum o un plebiscito. ¿Cuántas veces en la historia de nuestra democracia? Y el referéndum es un instrumento constitucional, legalmente reconocido, para consultar a la ciudadanía. Por favor, que alguien me cuente, que alguien lo hará, las veces durante el proceso en Cataluña, pero que alguien, por favor, me cuente las veces que nosotros hemos sido consultados. Y además siempre sería una consulta puramente anecdótica, porque está claro que nosotros podremos decir una cosa y luego se hará misa, ¿no? Pero por lo menos que seamos consultados. Sabemos que esto no es así, aunque sí, estas herramientas están reconocidas constitucionalmente. Esto sabemos que no es así. Sabemos que la toma ejecutiva de decisiones es lo que los políticos, que son élites, son facciones ideológicas, deciden para conservar el poder y para satisfacer sus propios intereses. Esto no es libertad política, esto no es lo común, esto no es lo público, esto no es lo político. Y nosotros no somos ciudadanos. Esto es un mito, es el mito de la ciudadanía moderna. Esto es una ficción jurídica. Una realidad descarnada, una realidad brutal. De decirle, mira, realmente, que es que se podría de alguna manera anteponer sobre los ojos de la gente a ver si reaccionan, ¿no? Decirle así, sacudirles de la chaqueta y decirles, vamos a ver, no eres ciudadano. Tú lo que eres es un individuo sujeto a un poder.
Y ese poder decide proporcionarte una serie de libertades para que tú sigas felizmente sometido al mismo, para que tú participes en él, para que no te rebeles, para que lo disfrutes. Por supuesto, ese poder, que es muy inteligente, muy inteligente, no te va a triturar como hicieron los grandes totalitarismos del siglo XX. No te va a aplastar, no te van a perseguir, no te van a apalizar, no te van a mandar a un campo de concentración, porque eso ya se ha demostrado que fracasa, que es de alguna manera se convierte en el enemigo, ¿no?, de la comunidad internacional. Sabemos que eso ya no funciona. Entonces es mucho más fácil, y esto es una cosa que ya se dio cuenta Alexis de Tocqueville hace mucho tiempo, es mucho más fácil tener a la gente contenta, feliz. El mito político de la felicidad es un mito, que es también terminología revolucionaria y es terminología prototípica de toda religión política, la idea de que se puede conquistar la felicidad a través de las instituciones públicas. Falta que haya un ministerio de la felicidad, ¿no?, o de la armonía social. Y esa es la gran pantomima, ¿no? El pensar que nosotros somos verdaderamente libres simplemente porque disfrutamos de una capacidad de elección bastante amplia, por otro lado, pero que en el fondo no penetra o no tiene trascendencia ninguna en la cosa pública, que esta es la auténtica realidad. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, como decía, por si esta idea no ha quedado lo suficientemente clara, nosotros, como individuos ya totalmente desnortados y ebrios de todas estas bondades que nos proporciona el estado del bienestar y la socialdemocracia y los sistemas garantistas de libertades y derechos, eh, ya no presentamos y no oponemos resistencia alguna. ¿Pero qué resistencia vamos a oponer? ¿Qué resistencia vamos a poner? Al final nos dedicamos a trabajar de acuerdo en contratos de 40 horas semanales mínimo, y hay que dar gracias, soñando con los fines de semana, soñando con las vacaciones, todo lo que, bueno, hay manifestaciones, hay huelgas, pero realmente ¿qué trascendencia política tiene eso? A ninguna. Sí, hay derechos de asociación, hay derechos de huelga, hay derechos de manifestación, que son destellos de una libertad política, de una cierta resistencia al poder del Estado. Pero en el momento en el que esos derechos solamente se pueden articular mediante el reconocimiento previo del Estado, sabemos que eso vuelve otra vez a demostrarnos que se trata de una gran farsa, de una gran pantomima. En la Edad Media, los límites entre el poder real y la sociedad no los proporcionaba el poder real. No era una autolimitación del poder, que es lo que ocurre con el Estado. El Estado se autolimita. Dice, bueno, yo llego hasta aquí, te doy estos derechos, por si en algún momento tú te quieres quejar, pues que tengas la posibilidad de quejarte, pero lo vas a hacer usando estos formularios que yo te doy. No lo hagas desde fuera, porque entonces ya te mando a la policía y te llevo a la cárcel y ya ejerzo la violencia. ¿No? En la Edad Media había y lo que ya probablemente los historiadores lo sabrán mejor que yo, lo que se conocían como instituciones o poderes secundarios, que eran, bueno, el derecho, la autoridad de la Iglesia, el feudalismo, que eso ya es más matizable, pero sobre todo el derecho y la autoridad de la Iglesia. De tal manera que el poder tenía una resistencia, encontraba una resistencia. El poder no podía engullir ni fagocitar lo social. Lo público no podía engullir lo privado, que es lo que está ocurriendo exactamente ahora, ¿no? Bien, pues con la Segunda Guerra Mundial gran parte de Europa Central quedó destruida y eso supuso un trauma psicológico para toda la población de Europa, tanto la del este como la del oeste. Bien, como nos ha contado Borja, aquí en Occidente se implantó el liberalismo más la socialdemocracia. Y el estado de bienestar que había inventado Bismarck, ya había desarrollado Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial se hizo omnipresente aquí en Europa Occidental, por encima de los Pirineos. Bien, entonces este estado de bienestar viene a ser así como un papá estado que cuida de su rebaño, Rebaño. no ciudadanos, porque como tú has dicho antes, un ciudadano, etimológicamente hablando, es una persona que no solamente vive en las ciudades, sino que tiene derecho a voto Participación. más allá de la ropa que viste. Tiene voto en cuanto a las cuestiones de la polis, de la política, o de lo Correcto. político, como tú decías. Bien, Mm. entonces, está el pueblo europeo o centroeuropeo del oeste destruido física y moralmente, y entonces aparece el papá Estado
a decir, no os preocupéis, yo me ocupo de todas vuestras necesidades, yo os cuido. Y aquí es cuando surge la figura de papá Estado. Papá Estado y Estado Mm. de Bienestar yo creo que son sinónimos. Bueno, como tú has dicho muy bien varias veces, es el papá Estado, pero es decir, ¿qué significa esto, no? Que la estatalización exige y comporta una necesidad, que es el de la idolatría, la estatolatría, ¿no? Que esto es una idea de Francesco Gentile, la estatolatría, es decir, la idea de la sacralización del Estado, que por otra parte nos llega también de Hegel, ¿no? Esa eticidad del Estado, la ontologización del Estado de tal manera que se convierte en algo más que una simple estructura organizacional, en algo más que una simple institución de lo político o de la política, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Se convierte en una dimensión metafísica. ¿Vale? Entonces, la Revolución Francesa mitificó el racionalismo, la monarquía absoluta del antiguo régimen había mitificado también la sacralidad del poder regio, ¿no? A través del derecho divino de los reyes, etcétera. Siempre la estatalidad ha introducido este elemento de sacralidad o de mistificación o divinización. Los totalitarismos del siglo XX, pues es que es tan evidente, ¿no? Que mitificaron el Estado, mitificaron la ideología, como religiones de lo político. Y esto no se agota, al igual que el Estado absoluto tampoco se agotó con la Revolución Francesa, sino que simplemente una transferencia de poder, una transferencia de sacralidad, es decir, vamos a aclarar esto, ¿no? Sí se desarticuló estructuralmente el Estado absoluto y el antiguo régimen, ¿no? Ese derecho divino de los reyes en los que los príncipes gobernaban por arbitrio divino, ¿no? Pues se deshace y ese arbitrio divino, ¿no? Se transfiere a de alguna manera ese poder divino se transfiere a la ya desligado digamos, de su interpretación religiosa, pero se transfiere a la masa. Decíamos antes que la masa surge de la Revolución Francesa, que es la que empieza a absolutizar el poder, aunque lo disfraza a través de las fórmulas revolucionarias de la soberanía nacional y la voluntad general. Y aparte de que la Revolución Francesa absolutizó el poder, no hay más que verlo a través de los principales hijos de la Revolución como Robespierre y Napoleón, que fueron tiranos, ¿no? Bien, al igual decía que la estatalidad o el absolutismo estatal no se agota o no lo rompe la Revolución Francesa, solamente lo desarticula y lo cambia de manos. Lo cierto es que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y caen los grandes totalitarismos de Occidente, todavía tenemos al comunismo ahí, ese absolutismo totalitario no desaparece tampoco. Lo que pasa es que se transforma, se reviste, porque el poder es como la energía, creo que es lo que dicen los físicos, ¿no? Que no se puede crear ni se puede destruir, solamente se transforma. El poder del Estado es igual, es como la energía pura y desnuda. El poder del Estado no se puede destruir, porque para eso habría que destruir el Estado, y el Estado lleva vivo y coleando desde el siglo XV, XVI, ¿no? Entonces todavía existe. Lo que pasa es que se ha transformado. Y ahora se ha transformado en un nuevo Moloch. Siempre ha habido un Moloch que ha ido cambiando de máscara. Siempre ha habido un becerro de oro. Ha sido el Estado absoluto, ha sido la soberanía nacional, ha sido los gobiernos liberales típicos del 19, ha sido la nación, ha sido el Estado nazi, ha sido el fascismo italiano. Da igual, ¿no? Un Moloch. Algo a lo que adorar, algo a lo que el hombre de alguna manera proyecta su fe en una bienaventuranza. Porque el problema es que el hombre, al clausurar, precisamente por influencia del nihilismo, que ya lo estudiaremos en otro episodio, por influencia del nihilismo, que tiene también mucho éxito en algunas revoluciones precisamente de esa segunda mitad del siglo XX, como también veremos, lo cierto es que el hombre, al clausurar o al deshacerse digamos, de su ligazón con lo espiritual y con lo religioso, bueno, pues tiene que proyectar su fe en otra cosa, ¿no? Es decir, la fe es una atribución antropológica, no nos podemos deshacer de ella. La fe es una atribución antropológica que tiene que ver con la proyección de una creencia en una bienaventuranza futura, garantizada o prometida, ¿no? A través de la intercesión de un poder superior. Bueno, eso es la fe. Pero es que ese poder superior puede ser divino, como lo ha sido prácticamente en la historia de la humanidad hasta probablemente la Revolución Francesa, porque todavía el derecho divino de los reyes del absolutismo del antiguo régimen estaba justificado digamos, por el arbitrio de Dios, que era el que le decía al monarca, tú vas a gobernar porque yo te elijo, ¿no? De una manera prácticamente faraónica, que es algo heredado del protestantismo, hasta la Revolución Francesa, que deshace todo eso, pero que no
elimina, al igual que no eliminó el absolutismo, no eliminó el elemento de la fe en el hombre. Entonces, el estado del bienestar, para no tampoco marearnos demasiado con estas cuestiones, el estado del bienestar es un nuevo Moloch. Es el Moloch de ese estado providencial, y esta es una palabra muy interesante porque yo creo que es muy descriptiva y muy explicativa de este fenómeno del estado del bienestar y de la socialdemocracia, de un estado providencial que obra o que ora como Deus ex machina. Es decir, de un estado que siempre va a estar ahí para salvarnos. Bueno, ¿qué va a ocurrir cuando me quede sin empleo? El estado me va a dar paro. ¿Qué va a ocurrir si me quedo en la calle? Los servicios sociales. ¿Qué va a ocurrir si no tengo ayuda y soy una persona que está en una minoría o en un colectivo en riesgo de segregación o de exclusión social? Pues un subsidio, etcétera, ¿no? Es decir, la idea de que siempre hay una entidad superior, una voluntad que me supera, en la que yo estoy integrado, que me va a rescatar. Sabemos que la figura del Deus ex machina en el teatro griego, bueno, pues pasaba por la aparición del dios en el último fragmento de la obra para salvar al protagonista cuando ya no tenía nada que hacer. Bueno, pues más o menos esto es lo que ocurre, ¿no?, con el Estado. El Estado es esa especie de Deus mortalis, ¿no? Ese es el dios y el Deus absconditus, o sea, dos ideas que manejaba Hobbes, ¿no? Primero es un dios mortal porque lo constituimos nosotros, pero al mismo tiempo es un dios que es pasivo, que está ahí como oculto, pero que no obstante siempre va a interceder cuando nosotros lo necesitemos, ¿no? Y esto también es un poco el conflicto, el propio conflicto, digamos, conceptual del Estado entre su origen liberal y al mismo tiempo su, digamos, su capacidad de interceder o de imponerse sobre lo privado, con lo cual, de alguna manera, admitiendo que también tiene un origen colectivo y por lo tanto comunitario, porque lo que hace es amalgamar ambas cuestiones, ¿no? El problema del Estado es su concepto total. Y esto ocurre con el estado del bienestar, lo decíamos al principio, es la estela progresista, la estela de la ideología liberal, pero enmarcada en el ámbito institucional de la socialdemocracia, de lo social, de lo comunitario, pero no lo comunitario en el sentido, digamos, orgánico que mencionábamos antes, sino lo comunitario en un diseñado, fabricado por el Estado, por las propias instituciones de poder, que son las que definen lo que es lo público. Entonces el Estado tiene este elemento definitorio de totalidad. Es que el Estado es todo eso. El Estado es la capacidad que tiene de atomizarme y de reducir mi existencia al individualismo, de promover el consumismo capitalista, al mismo tiempo que se reserva un espacio de acción para interceder por mí cuando sea necesario, para que yo esté siempre agradecido y siempre de alguna manera comprometido con él, porque es en él en el que he depositado mis esperanzas y mi fe, porque es una relación prometeica con el Estado, porque el Estado es providencial, porque el Estado provee, ¿no? Porque el Estado actúa como algo que me supera y que va a estar siempre ahí, porque es una máquina de perfeccionamiento humano y social. Parece una barbaridad, ¿no? Pero es que así lo empezaron a pensar los teóricos del Estado cuando empezaron a escribir, ¿no? O sea, cuando Hobbes hablaba del Estado, él lo entendía como una máquina basada en sus presupuestos racionalistas tan de moda en la época, que de alguna manera lo que hacían era travestir el justnaturalismo, pero su idea era que el Estado lo que tenía como objeto, aparte de neutralizar la guerra civil, el conflicto, era ordenar el caos. O sea, ordenar el caos. El Estado ordena el caos. Es decir, la vida en común, la vida, lo público, la polis, la civitas, lo que mencionábamos al principio del programa, no es posible sin el Estado, según esta perspectiva, ¿no? Según la propia forma de pensar ideológica y estatalistas, según esta lógica estatística o de la estatolatría, ¿no?, que decíamos antes. Es decir, lo común, lo público, no tiene cabida fuera del Estado, porque lo que te va a garantizar lo público, lo que te garantiza lo común, lo que te garantiza la sociedad soy yo, porque yo soy lo común, porque yo soy lo público, si el Estado pudiese hablar, ¿no? Porque yo también, pero es que yo también soy lo privado, porque la esfera de acción de lo privado se rige dentro de mis normas, dentro de los ámbitos que yo considero que pueden ser lo suficientemente amplios para que lo privado tenga una cierta capacidad de acción. Pero lo privado, no te equivoques, me pertenece. Y en el momento en el que yo quiero introducirme en lo privado, me meto. Y en el momento en el que yo quiero instalarme en tu conciencia, lo voy a hacer. Aunque no te lo voy a decir, pero lo voy a hacer. Y en el momento que yo quiero suspender libertades fundamentales, basándome en un estado de alarma,
por una pandemia, lo hago. Porque en el fondo es, nuevamente, la idea de la autolimitación. El Estado se autolimita. Cuando yo me autolimito, significa que soy yo el que decide dónde pongo los propios límites. Y eso es una idea que en el fondo constituye una gran, es decir, no voy a decir una estupidez, ¿no? Porque decir, los teóricos del Estado, las mentes que detrás del Estado fueron muy inteligentes. Yo no sé si esto fue una cosa deliberada o no, bueno, probablemente es una cosa, es un proceso, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, como se empieza a identificar también como una suerte de, digamos, de divinización de lo político, bueno, pues entienden que si es algo tan perfecto, lógicamente, algo tan perfecto no puede ser de alguna manera mutilado y limitado por otra cosa que sea más perfecta, porque entonces el Estado ya no lo sería, ¿no? Entonces, como el Estado lo que busca es la perfección y la ordenación del caos, pues es el Estado en su perfección lo que de alguna manera impone sus propios límites porque se presume infalible, ¿no? Esa idea de la perfectibilidad y de la infalibilidad del Estado. Bueno, pues, es decir, la idea de que yo pongo mis propios límites significa que en el fondo mi poder es absoluto. Y esto ocurre con el estado del bienestar. Sí, la diferencia del estado que tiene el estado del bienestar frente a los totalitarismos del siglo XX, aunque has dicho una cosa muy cierta, que es que Hitler, ciertamente, de alguna manera, promovió también el estado del bienestar, que es una cosa muy típica de las ideologías de principios de la primera mitad del siglo XX, que luego, de alguna manera, se fue instituyendo después de la debacle de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que sí, el estado del bienestar, el estado garantista, te proporciona unos derechos, te proporciona unas libertades, te proporciona unas garantías para que las disfrutes, pero también te las puede quitar. Y mientras tú las disfrutes, vas a ser su vasallo, ¿no? O sea, la relación del vasallaje. Vas a ser su vasallo porque tú vas a depositar tu fe y tu confianza en él. Bueno, es que es decir, ¿cómo voy a ser enemigo de una forma política que cuando yo me rompo una pierna, voy al hospital y me la curan gratis? Bueno, esto está muy bien, pero todo tiene un precio, esto viene con un precio. El precio, digamos, contingente y, digamos, puramente material, a lo mejor nosotros no lo percibimos porque todos estamos encantados con poder ir a hospitales públicos, que aparte hay una gran sanidad, por ejemplo, en este país, ¿no? Por lo menos a nivel, digamos, de profesionales. Luego ya el sistema habría que verlo, pero los profesionales sabemos que son buenos. Bueno, claro, es decir, esto es difícil de discutir porque desde el punto de vista, digamos, no filosófico, no conceptual, desde el punto de vista de nuestro día a día, es algo muy disfrutable, por supuesto, y que haya metro y que haya autobús, por supuesto, pero que este tipo, digamos, de préstamos, este tipo, digamos, de servicios públicos existan, no tiene por qué ser necesariamente compatible con la idea de un Estado que todo lo puede. Porque lo político, una de las cosas que tiene, una de las funciones que tiene es, digamos, promover o preservar la organización de la sociedad. Y eso pasa también por que existan hospitales, colegios, sistemas de transporte. Pero que eso exista no exige la necesidad de un Estado. Lo que pasa es que nuestra mente actual es incapaz de abstraerse del concepto del Estado. Entonces, creemos que es el Estado el único que nos puede proporcionar este tipo de comodidades. Y como nosotros nos hemos creído eso, porque lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, como nosotros nos hemos creído eso, no nos sentimos capaces de desafiar las estructuras políticas y filosóficas del Estado, porque somos incapaces de salirnos de su esquema, de su estructura política, de su estructura conceptual, de su estructura filosófico-teológica. El Estado lo es todo, ¿no? Una frase de Mussolini. Es que realmente en la sociedad actual el Estado lo es todo, llega a todos los rincones de nuestra existencia. Y nosotros disfrutamos esa proyección del Estado sobre nuestra propia vida, porque nos la disfraza con una serie de comodidades que, por otro lado, en nuestro día a día son muy beneficiosas, pero que tienen un coste. Y ese coste es nuestra libertad. Porque mientras nosotros sigamos adormecidos, nosotros sigamos de alguna manera satisfechos con este totalitarismo dulce, que todo lo puede y que todo nos proporciona, no solamente a nivel material, sino también a nivel jurídico, decíamos antes, ¿no? Yo mañana me siento del sexo contrario y el Estado me va a permitir esta reasignación, bueno, no quirúrgica a lo mejor, pero sí a primera instancia, pero sí legal en mi DNI, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de autodeterminación identitaria. Es decir, en el momento en el que el Estado nos consiente todo a nivel social, a nivel material y a nivel jurídico, ¿qué resistencia vamos a hacer nosotros al Estado? Ha ganado la batalla. Ese es el auténtico estado del bienestar.
Ese es el auténtico papá-estado, el estado minotauro que dice Dalmacio Negro. El estado capitalista basado en el deseo. Es la auténtica, digamos, el auténtico triunfo de la totalidad sobre nosotros, sobre nuestra individualidad. Y estas son un poco las conclusiones que espero hayan respondido a tu pregunta, José Miguel. Pues muchas gracias, Borja. En los próximos vídeos espero que hablemos sobre el Concilio Vaticano II y la Revolución Contracultural del 68, que es muy importante a nivel filosófico. Sin duda, Pues muchas sin gracias, duda. Además, Borja. a ti, José Miguel, vamos a ver además cómo a través de todos estos programas estas ideas que hemos ido lanzando se conectan unas con otras, ¿no? De que este tema del, digamos, del Estado como una totalidad se va a instalar también en esa debacle nihilista que precisamente tiene lugar a partir del 68, con lo cual estaré encantado de estar aquí el próximo día. Fenomenal. Pues amigos, hasta el próximo videoprograma. Adiós. Hasta luego, gracias.